Un ejército que acababa de perder una guerra mundial, con su capital ocupada y su gobierno firmando su propia desmembración, no solo sobrevivió. 4 años después, se sentó frente a sus vencedores a negociar un tratado nuevo. Y lo consiguió. ¿Cómo se invierte ese resultado sin reescribir la historia, sino cambiando las reglas del juego mientras se juega? Lo que vas a entender en los próximos minutos no es la historia épica de una nación que se levantó de las cenizas. Es el mecanismo de 3 piezas que hizo posible esa inversión. Primero, construir una fuente de legitimidad alternativa al gobierno derrotado de Estambul. Segundo, usar esa legitimidad para operar con continuidad militar donde los aliados no podían o no querían llegar. Y tercero, negociar un tratado completamente nuevo que enterrara el anterior. Sin las 3 piezas, el resultado no funciona. Con las 3, lo que parece un milagro empieza a parecer un mecanismo. Empecemos con la pregunta que todo lo condiciona. ¿Quién tiene derecho a hablar en nombre de un Estado cuando ese Estado ha sido derrotado? El 30 de octubre de 1218, el Imperio Otomano firmó una rendición incondicional. Tropas aliadas provenientes de Salónica ocuparon Constantinopla. El gobierno otomano de Estambul quedó bajo control efectivo de los vencedores. No era un gobierno soberano que negociaba, era un gobierno supervisado que aceptaba. Y lo que aceptó fue el Tratado de Sèvres, un documento que reducía el imperio a Estambul y una fracción de Asia Menor. El resto se repartía con una precisión quirúrgica. Grecia recibía Tracia Oriental, Imbros, Ténedos y la región de Esmirna. En Anatolia Oriental se creaba un estado autónomo para los kurdos y varios distritos pasaban a Armenia. Mosul, Palestina y Transjordania quedaban bajo administración británica. Siria, Líbano y Alejandreta bajo administración francesa. Chipre para los británicos. Castellorizo para los italianos, con una zona de influencia en la región de Antalya. Pero Sèvres tenía un problema estructural que los aliados no resolvieron. Era un tratado firmado por un gobierno que ya no controlaba el territorio que cedía. Anatolia no era Estambul. Las estructuras militares que sobrevivían a la derrota estaban dispersas por el interior, lejos de la capital ocupada, y podían desconocer lo que un gobierno tutelado firmara en su nombre. Aquí entra el primer mecanismo, la legitimidad alternativa. El movimiento que luego se conocería como Campaña Nacional, Millî Mücadele, no operó como una insurgencia sin rostro, construyó instituciones propias en Ankara que reclamaban representar a la nación de forma más legítima que el gobierno de Estambul, precisamente porque ese gobierno había firmado bajo ocupación. No era una rebeldía contra el Estado, era la afirmación de que el Estado real estaba en otro sitio. Esa distinción es crucial, no es semántica. Determina si los interlocutores internacionales te tratan como bandidos o como un gobierno en formación. Y, como veremos, algunos de esos interlocutores muy pronto decidieron que Ankara era la dirección correcta a la que enviar sus cartas diplomáticas. Pero antes de llegar a eso, hay que entender por qué los aliados no podían simplemente aplastar ese movimiento como habían aplastado al ejército otomano en 1218. Los aliados habían ganado la guerra, tenían la capital, tenían el gobierno nominal, y aún así, no tenían Anatolia. ¿Por qué? Aquí el mecanismo es logístico y político al mismo tiempo. Controlar un territorio extenso requiere presencia continua, no solo victoria puntual. Y las potencias aliadas, fuera cual fuera la razón, las fuentes registran los hechos, no las doctrinas, nunca establecieron esa presencia en el interior de Anatolia. La secuencia de lo que el movimiento nacionalista hizo con ese espacio dibuja un patrón inconfundible. No intentó recuperar Estambul ni enfrentarse a los aliados en bloque. Los frentes se resolvieron por orden. Primero el interior, luego las amenazas más inmediatas en los flancos, y solo al final el adversario principal. El primer flanco era el oriental. Kazım Karabekir eliminó el Estado independiente armenio, que quedó dividido. Armenia Oriental se convirtió en una de las repúblicas de la URSS, mientras que Armenia Occidental pasó a Turquía, sellado por la paz de Gümrü. Un flanco resuelto. El segundo flanco era el meridional. Tras enfrentamientos con los franceses, especialmente en Aintab o Gaziantep, Francia abandonó su ocupación militar en el sur mediante el Tratado de Ankara. Ese tratado no era solo un acuerdo de alto el fuego, era el reconocimiento de facto del gobierno nacionalista de Ankara por parte de una potencia aliada. Italia siguió el mismo camino, retirándose de las zonas ocupadas en octubre de 1821. Detente un momento aquí, porque esto es el dato que rompe la narrativa habitual. No fue solo el campo de batalla lo que cambió el resultado, fue la diplomacia paralela. Mientras el gobierno de Estambul era tratado como el interlocutor oficial por los aliados,
el gobierno de Ankara firmaba sus propios tratados internacionales. Concretamente, el Tratado de Moscú de amistad con la Rusia bolchevique, el Acuerdo de Ankara con Francia, el Tratado de Gumrü con Armenia y el Tratado de Kars, que fijó las fronteras entre Turquía y las repúblicas soviéticas del Cáucaso. 4 tratados internacionales firmados por un gobierno que Sevres no reconocía como soberano. Cada firma era una grieta en el edificio de Sevres. El movimiento nacionalista había construido, en paralelo al gobierno de Estambul, una red de relaciones exteriores que lo hacía existir como actor en el sistema internacional antes de que ese sistema lo reconociera formalmente. Es la misma lógica que usan los estados en formación en cualquier época. El reconocimiento no precede a la presencia precede al reconocimiento. Pero aún quedaba el frente más duro, el occidental, donde la presencia griega en la región de Esmirna, reconocida por Sevres, representaba la amenaza territorial más directa. Cómo se resolvió esa campaña es historia para otra pieza. Lo que importa a este mecanismo es dónde desembocó todo. En noviembre de 1922, las potencias que habían firmado Sèvres se sentaban a negociar su reemplazo. La pregunta es esta: ¿cómo convences a las mismas potencias que te derrotaron de que se sienten a negociar un tratado completamente nuevo, cuando ya existe uno firmado? La respuesta no está en la retórica ni en el orgullo nacional herido. Está en la geometría de incentivos. Un tratado que no puede implementarse en el territorio que describe deja de ser útil para los que lo firmaron. Sèvres era ese tratado. Francia e Italia ya se habían retirado de sus zonas. El Estado armenio que Sèvres contemplaba había desaparecido. La red de acuerdos bilaterales de Ankara había erosionado el consenso aliado. El tratado existía en el papel, pero no en el terreno. En ese contexto, la Conferencia de Lausana no fue una concesión generosa de los vencedores. Fue el reconocimiento práctico de que Sèvres era inviable. Las negociaciones comenzaron el 20 de noviembre de 1922 y el tratado se firmó el 24 de julio, tras 8 meses de arduas negociaciones salpicadas por varias retiradas turcas. El principal negociador por Turquía fue İsmet İnönü. Del lado aliado, Lord Curzon, secretario de Asuntos Exteriores británico, llevaba el peso de las negociaciones, mientras que Eleftherios Venizelos lo hacía en nombre de Grecia. El resultado fue un documento que reemplazaba Sèvres en todos sus términos esenciales. El Tratado de Lausana supuso el reconocimiento internacional de la soberanía de la nueva República de Turquía como Estado sucesor del Imperio Otomano. La deuda pública otomana se dividió entre Turquía y los países surgidos del antiguo imperio. No recaía íntegramente sobre el sucesor. Y aquí un detalle que ilustra perfectamente la lógica de poder detrás del papel diplomático. Sèvres había diseñado un mecanismo de control financiero que se extendía a la aprobación y supervisión del presupuesto nacional, las leyes financieras, los reglamentos y el control total del Banco Imperial Otomano, además del control sobre las importaciones, los derechos de exportación y la reorganización del sistema electoral. Era, en esencia, un protectorado encubierto. Lausana desmanteló ese mecanismo. Turquía asumió la pérdida del Imperio Otomano, no recuperó los territorios árabes ni Chipre ni Castellorizo, pero se libró de pagar indemnizaciones de guerra. Los estrechos quedaron desmilitarizados y bajo control de una junta internacional, aunque en 1936 Turquía lograría el control de los mismos. El perímetro era más pequeño que el del imperio, pero era soberano. Y soberanía, en este contexto, era exactamente lo que Sèvres había diseñado para eliminar. Los nacionalistas turcos fundaron la moderna Turquía como resultado de este proceso, y establecieron el actual territorio nacional turco de acuerdo con el Tratado de Lausana, no el de Sèvres, el que ellos negociaron. Volvamos al inicio. La pregunta era cómo un ejército derrotado reescribe su propia derrota. Y ahora tienes la respuesta, pero no es la respuesta que suele contarse. No fue voluntad, ni resistencia heroica, ni el genio de un líder. Fue un mecanismo de 3 piezas que funcionó en secuencia. Primero, construir una fuente de legitimidad alternativa que permitiera desconocer lo que el gobierno derrotado firmaba bajo ocupación. Segundo, usar esa legitimidad para operar con continuidad militar y diplomática, firmando tratados propios con actores internacionales, Rusia, Francia, Armenia, antes de ser reconocidos formalmente. Tercero, dejar que la suma de esas 2 primeras piezas convirtiera a Sèvres en un documento inútil, y entonces sentarse a negociar su reemplazo. Lo que este mecanismo revela es algo que se repite más allá de este caso concreto. Los tratados de paz no terminan las guerras cuando no pueden implementarse en el territorio que describen. La firma en el papel es el inicio de una nueva negociación, no su cierre.
Y quien controla el territorio mientras esa negociación se desarrolla, tiene una ventaja estructural que ninguna cláusula diplomática puede neutralizar del todo. El Imperio Otomano había muerto. Sèvres era su certificado de defunción, pero Sèvres también era el mapa de un territorio que nadie desde Estambul podía entregar, y esa imposibilidad fue la grieta por la que entró todo lo demás. El 29 de octubre de 1223, la República de Turquía fue declarada. Ese es el cierre del arco que dejamos abierto en el episodio anterior sobre la disolución otomana, y el cierre, de momento, de esta historia. Pero la saga sigue. Cada episodio de Cómo caen los imperios disecciona un mecanismo distinto por el que un sistema que parecía eterno dejó de serlo. Si quieres el siguiente, suscríbete ahora, no para no perderte un vídeo, sino para seguir desmontando mecanismos.